Saludos mis muy queridos y apreciados hermanos, amigos, oyentes, cada uno de ustedes que con tanta gentileza y bondad se sintonizan a estos videos donde estamos estudiando la epístola a los Gálatas con su gran tema, la justificación por la fe. No es un tema, no es un título que nosotros le hemos dado. Es la razón por la cual esa epístola existe. Es para esclarecer, explicar, iluminar esa gran verdad de la justificación por la sola fe. A pesar de que hay algunos que no les gusta que pongamos esa palabra allí, la sola fe. Pero ya hemos lidiado con ese tema y lo seguiremos lidiando. Y muchas gracias nuevamente por suscribirse a este canal. Si no lo han hecho, tenga la bondad de hacerlo. Solamente le toma el momentito de hacer el clic allí en suscribir, como también darle like a los videos. Cada vez que usted los escucha y usted le da un like, pues los algoritmos de YouTube lo difunden más y más en muchas más pantallas, porque esos algoritmos son creados para decir, bueno, si a esta persona le gustó, a otras personas también le van a gustar. Y así se difunde más y más. Hemos entrado a esta parte de Gálatas que, como dijimos ayer, es una pieza musical donde está la anotación creciendo, que va en aumento, como la luz de la aurora que va en aumento de hora a hora en la mañana hasta que el sol del mediodía alumbra. Bueno, lo que tenemos acá es a Gálatas 3:13, que todo lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo ahora se resuelve en Gálatas 3:13. Es un texto de aquellos que, si la justicia por la fe hubiera sido la enseñanza de nuestra niñez, lo supiéramos de memoria. De hecho, supiéramos de memoria todos estos versículos de Gálatas 3, así como aprendimos los 10 mandamientos cuando estábamos en el club de conquistadores o en las clases progresivas, y cada uno sabrá dónde fue que aprendió la escritura, si es que tuvo esa bendición de tener padres, abuelos, tíos que les enseñaron las escrituras, y también la iglesia que por medio de sus clases infantiles o clases para niños les enseñó lo que es la ley. Es importante saber la ley. Aquí no estamos diciendo que no debemos conocer la ley, pero así como conocemos la ley, es necesario que volvamos a aprender, poner en nuestro chip todas estas partes de las escrituras que se pasaron por alto durante nuestra educación religiosa. Y ahora que las encontramos, es como si estuviéramos sorprendidos, porque cuando las leíamos en el año bíblico, por ejemplo, cuando leíamos la palabra de pasta a pasta, para leer una sección de cada día y terminar y decir hemos leído el año bíblico, recibir el premio. Cuando pasamos por estas secciones de Gálatas, no entendíamos nada y aún así seguíamos adelante. Bueno, ahora estamos entendiendo, porque aquí el apóstol Pablo dice, citando a Habacuc, el justo por la fe vivirá. ¿Pero la fe en qué? Esto no es sencillamente que tengo fe, que el Señor me va a proteger, o que el Señor me va a ayudar en un examen, o que el Señor me va a ayudar a comprar un carro,
o que voy a tener el dinero reunido con que pagar el alquiler para este mes. No, es la fe salvadora. Y nos dice en dónde se aferra esa fe salvadora. Y aquí viene con grandes tambores y biombos y platinos y toda la orquesta llega a este momento donde dice que Cristo fue hecho por nosotros maldición, de tal modo que el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en que Cristo tomó nuestra maldición en la cruz. Él llevó la maldición que merece nuestros pecados, que merecemos nosotros. Es así como entonces somos justificados, declarados justos, porque cuando Él toma nuestra maldición sobre su cuerpo en la cruz, ya no nos queda pecado ni maldición alguna. Solamente queda la vida de Cristo en nuestro registro celestial, contabilizada como nuestra. Y algunos dicen, oh, eso es que la justicia es declarativa, que no hace nada en el corazón, que el corazón necesita ser transformado y cambiado, y el carácter y el regenerado. Y al mismo tiempo que dicen eso aquí en YouTube, están insinuando muchas cosas, como dicen allá en mi tierra, Colombia. Dicen, están insinuando muchas cosas malucas. No solamente de este servidor, pero están como si fuera acusando a Lutero. Y no es como si fuera, es que lo acusan de que él no tenía toda la verdad, que no tenía toda la luz, de que ahora hasta tenemos un nuevo evangelio y cosas así. Y hablando del cambio del carácter y de la transformación, uno puede ver en las palabras que todavía necesitan un poquito más de cambio. Pero eso no ha de sorprender a nadie, porque esa es la función de la ley. La ley, cada vez que se fija en nosotros y en nuestros cambios, dice, todavía te maldigo, te falta mucho todavía. Bueno, pero aquí el hecho es que Cristo se hizo maldición por nosotros, allí en el madero. Es así como el justo vive por la fe. Yo vivo ante Dios porque Cristo tomó mi maldición sobre su propio cuerpo. Y es en esa realidad en la cual Lutero está comentando ahí, está dictando esta conferencia en vivo a sus seminaristas en el seminario de Wittenberg, que es ahora el seminario de la Reforma. Antes había sido seminario católico. Miren esa transformación, ese tremendo cambio que había ocurrido en los oyentes, en esos sacerdotes que dejaron la sotana por ahora predicar la palabra de Dios. Él es aquel, y me imagino a Lutero acercándose a los seminaristas, mirándolos en el rostro, diciendo de Cristo, Él es aquel quien tomó y cargó los pecados de todo ser humano sobre su propio cuerpo. No porque Él los cometió, sino porque los recibió. Y es así como hoy mismo el Señor nos pide, de hecho cuando nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos,
Él nos está diciendo, dame, hijo mío, ese corazón que está bajo maldición, ese corazón que está lleno de pecado, que merece la maldición. Dame, hijo mío, tus pecados, y yo los tomo sobre mi cuerpo. De hecho, ya los tomé sobre mi cuerpo ahí en la cruz, porque yo me hice maldición por ti. Y nosotros terminamos el video pasado en esta maravillosa verdad. Nosotros somos los autores de los pecados que hemos cometido. Claro, ¿quién más? Pero ellos fueron puestos sobre su propio cuerpo para sufrir la condena en su propia sangre. Estamos aquí en el meollo, hemos llegado al hueso, a lo duro de lo que es la justificación por la sola fe en su obra. Estamos viendo aquí como si fuera un videoclip de lo que Cristo hizo por nosotros en su santo ser. Es maravillosa esta oportunidad que tenemos de mirar a la obra de Cristo. Dice además que nosotros cometimos esos pecados como autores, pero fueron puestos sobre su propio cuerpo para que Él pudiera propiciar por ellos al derramar su propia sangre. Y nosotros podemos ver allí a estos seminaristas, tal vez algunos con una lagrimita o dos, al darse cuenta por primera vez lo que Cristo había hecho por ellos, no lo que ellos habían hecho por Cristo. ¿Qué es lo que generalmente se predica? ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? Por un momento hay que ponerle pausa a eso de lo que nosotros hacemos por Cristo, para escuchar lo que Él hizo por nosotros. Y cuando tengamos un entendimiento claro y brillante de lo que Él hizo por nosotros, entonces sin que nadie nos diga, vamos a hacer por Él y ni siquiera nos daremos cuenta. Por tanto, esta misma sentencia de Moisés, de la maldición de la ley, también lo alcanza, aunque en sí mismo fue inocente, porque fue hallado entre pecadores y ladrones. Es lo mismo cuando el juez dicta fallo de culpable al que se encuentra entre otros ladrones y pecadores, aunque él mismo no hizo cosa alguna digna de pena de muerte. Es decir, la ley considera a estas personas cómplices. Ahora, Cristo no solo fue hallado entre pecadores, sino de su propia voluntad y por la voluntad del Padre, se entregó a la compañía de pecadores. Es decir, no era porque él se divertía estando entre los pecadores, porque, por ejemplo, Lucas 15, al comenzar el primer versículo, dice que los pecadores y los publicanos se acercaban a él. No se acercaban a escuchar la ley en el Sanedrín. Se acercaban a él, quien era el cumplimiento de la ley en su amor y mucho más. Tomó sobre sí mismo la carne y sangre de pecadores, ladrones y los que habían caído en todo tipo de pecado. Alabado sea el Señor. Por tanto, cuando la ley lo halló entre ladrones, lo condenó
y le cobró la vida porque se hizo ladrón. Se hizo pecador. Todo lo que tú eres, has sido y serás. El Señor ya se hizo eso por ti, tomando tu maldición sobre su propio cuerpo. Este conocimiento de Cristo contiene el más tierno consuelo. Nos da la confianza que Cristo fue hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. Los eruditos del Papa separan a Cristo de pecados y pecadores y lo promueven ante nosotros solo como un ejemplo a seguir. Estaba escuchando yo una transmisión de una escuela sabática de una de las grandes universidades que tiene la Iglesia Adventista. Y una jovencita, el Señor la bendiga, no podía hablar de la cruz ni de la sangre de Cristo, ni de que Cristo hizo maldición, se hizo maldición por nosotros. Seguramente desconoce todos estos temas, pero para ella la misión de la iglesia, porque de eso se estaban hablando, de la misión de la iglesia. Y para ella la misión de la iglesia la daba ella por su propio ejemplo. Ella participaba en la misión de Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Y seguramente esto es algo que ella escuchó en alguna clase y le gustó, le llamó la atención. Pensar que con el propio ejemplo de uno está ayudando a Dios. Pero ¿qué si le ponen la lupa? Ay, perdí mi lupa otra vez, yo que tenía la lupa aquí a la mano para usarla. Pero ¿qué tal si le ponemos la lupa a ese ejemplo que nosotros queremos dar de Cristo? Y la gente de veras mirara el verdadero sujeto fulano, fulana que hay detrás de ese aparente ejemplo. La gente va a salir corriendo. Así que no podemos darnos a nosotros como un ejemplo a seguir de Cristo. Por eso lo convierten en un Cristo inútil. Lo convierten en un juez tirano y furioso por nuestros pecados, condenando a pecadores. Y eso es precisamente lo que hace la doctrina del juicio investigador. Porque la doctrina del juicio investigador, aunque está arropada y armada con palabras muy preciosas, te dice, ten cuidado porque tú nunca sabes en qué momento va a llegar tu nombre en los atrios celestiales, en el tribunal celestial, y se va a llamar tu nombre. Y Cristo va a mirar tu récord. Y si tú no estás guardando la ley, obedeciendo todos los requisitos sabáticos que tú sabes y de los diezmos y de tu carácter y la transformación que debe haber en tu vida y la manera como tú estás haciendo la obra misionera y usando tu dinero en todo tiempo, tesoro, talento, etcétera, etcétera. Si tú no estás viviendo perfectamente a la altura de la ley, Cristo será tu juez y pondrá tu nombre allí en el tacho de los perdidos. Así que no importa cuán lindo te hablen de Cristo, esa es la realidad de la doctrina del juicio investigador. Solamente te da confianza en el hecho de que lo más probable es que te vas a perder.
Pero te quedas por ahí porque de vez en cuando te tiran una y otra burusa de misericordia para que te quedes enganchado. Por favor, a mí no me gusta hablar así, pero es la verdad. Eso mismo lo predicaba yo y el Señor me salvó de predicar esas vanidades, esas condenaciones. Allí no se habla de Cristo, que quita nuestra maldición en la cruz. Allí todavía hay maldición al creyente. Esa es la doctrina del juicio investigador, la cual la persuasión, la doctrina adventista dice que ellos son los únicos que tienen esta doctrina y que por lo tanto son señalados como el pueblo verdadero, la iglesia verdadera. Yo no estoy aquí para hablar de eso, y discúlpenme por favor, pero es cuanto quisiera que los hermanos y las hermanas del pueblo adventista, que son tan queridos, tan dedicados, tan comprometidos, se dieran cuenta de estas cosas. Y yo no estoy diciendo que salgan del adventismo, sino que transformen y reformen esa doctrina. Y si va a haber cambios, pues entonces allí está el verdadero cambio, que en vez de seguir tras la ley y tras Elena de White y tras el sábado, sigan solamente tras este Cristo que dio su vida, que se hizo maldición por nosotros. Por nuestro bien hagamos una envoltura para Cristo. Con toda seguridad, confiemos que Él se ha cubierto con la envoltura de nuestros pecados, con nuestra maldición, con nuestra muerte y con toda nuestra maldad, así como Él se arropó con nuestra carne y sangre. Este es otro de esos pasajes que uno lo ve y dice, lo voy a copiar para ponerlo allí encima de mi escritorio, ponerlo allí en el carro o ponerlo allí arribita de la cama. Con toda seguridad, confiemos que Él se ha cubierto con la envoltura de nuestros pecados, con nuestra maldición. Él se arropó con todo lo que es nuestro, hasta con nuestra muerte. Se arropó con nuestra carne y sangre. Y por el hecho histórico de su crucifixión, nosotros lo podemos hacer con toda seguridad. Pero alguien pudiera decir, como siempre los hay, es absurdo y una gran calumnia llamar al Hijo de Dios un maldito pecador, porque eso es lo que estás diciendo. Yo respondo, si lo niegas como maldito pecador, entonces también debes negar que Él fue crucificado y muerto. No es nada menos ridículo decir que el Hijo de Dios, pues así reza nuestra confesión de fe, que es el Hijo de Dios, fue crucificado y sufrió el dolor de nuestro pecado y muerto, que decir, Él fue un maldito pecador. Si confesamos que Él es el Hijo de Dios y que fue crucificado, estamos diciendo que Él fue un maldito pecador, porque allí Él estaba ante Dios en mi lugar. Entonces, si no es absurdo confesar y creer que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, entonces tampoco es ridículo decir que Él fue maldito y comparado a todo pecador. Él fue el peor. Esto es algo nuevo.
Comparado a todo pecador, Él fue el peor. Con razón que su muerte nos justifica, porque el más santo, el más puro, llegó a ser el peor pecador, para así quitar de la humanidad, levantar de la humanidad toda condena de pecado. Entonces Pablo no dijo estas palabras en vano, fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es otro precioso texto. De igual manera, Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita. Ciertamente Él es inocente, pues Él es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. Pero ya que Él lleva los pecados del mundo, su inocencia está cargada con los pecados y la culpa del mundo entero. Este es el evangelio que ha de ir al mundo entero. Cualquiera y todos los pecados que yo, tú y todos hemos cometido y cometeremos de aquí en adelante son los propios pecados de Jesús. Asimismo como si Él los hubiera cometido. Resumiendo, nuestro pecado debe convertirse en el propio pecado de Cristo. De otro modo pereceremos para siempre. Este verdadero conocimiento de Cristo, el cual Pablo y los profetas nos entregaron con toda claridad, ha sido oscurecido y desfigurado por los eruditos del Papa y los teólogos de la mayoría de las religiones y las sectas de hoy. Porque nadie está predicando estas cosas de los púlpitos. Pareciera que en gran parte Satanás ha cumplido su objetivo de oscurecer y de tapar estas verdades. Y cuando las sacamos a la luz, ahí está mediante los que protestan y los que se objetan y los que han creído en esas cosas toda su vida, entonces dicen, yo no he perdido toda mi vida enseñando estas cosas para que ahora vengan y digan que lo que yo creí, lo que yo anuncié y lo que yo prediqué es falso. No, eso hay que taparlo porque yo no voy a echar a perder a mi vida así nomás. Pero si no perdemos nuestras vidas, como dice la Escritura, que no perdiere su vida, no la salvará. Así que nosotros, el que comprenda estas cosas realmente está dispuesto a renunciar a todo, a decir como Pablo, todo lo que yo hice en toda mi vida, todos mis años, en que yo creí esas vanidades, son nada comparado a lo que ahora tengo, a esta riqueza de Cristo. Que no importa si tengo 1, 2, 3, 15, 20 años más de vida, ahora los voy a vivir gozándome de la salvación que me ha dado el Señor. Isaías habla así de Cristo. Dios, dijo el profeta, cargó en él el pecado de todos nosotros. No debemos quitarle nada al significado de estas palabras, sino dejarlas con su debido sentido. Pues Dios no pretende entretenernos con las palabras del profeta. Más bien suplica con gran pasión y amor a saber que Cristo, este Cordero de Dios, cargaría con los pecados de todos nosotros. Seguiremos ahora profundizándonos aún más en este tema
con la pregunta: ¿qué significa cargar? ¿Qué significa decir que Él cargó con mis pecados? Pero por hoy, el significado que tiene para ti y para mí es que debido a lo que Él ya hizo, nosotros hemos sido librados de la gran carga de nuestra maldición. Y en Él estamos benditos hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.